Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Bueno, pasó ya una semana después del resultado electoral y obviamente seguimos analizando y pensando y sobre todo cómo se va a desarrollar a partir de ahora y puntualmente a partir del 10 de diciembre con el nuevo Congreso. Y si, sobre todo la oposición, creo yo que va a tener que hacerse esta pregunta, que tal vez no es una dicotomía, yo lo planteo en términos de pregunta, es si frenar a Milei o generar esperanza. Porque efectivamente el gobierno ya anunció que va a querer avanzar con un montón de cuestiones explícitas, como una reforma laboral para eliminar derechos, como una reforma tributaria para que los ricos paguen menos impuestos. Todo eso va a implicar una reforma previsional porque el único lugar que le queda para sacar plata es la poca plata que cobran los jubilados y pensionados. Y como bien detalló Alfredo Zayat el fin de semana en la nota de ayer, donde no le quedan más rescates que ir a buscar. Los gobiernos tienen rescates, un blanqueo, que ya no lo pueden ir a buscar, un dólar soja, que bueno, que ya por lo menos este año no, la guita del FMI, que ya está, o sea, ya nos dieron un montón con Macri, un montón ahora, ya está, guita de los bancos, ya está, el BID y el banco, el rescate de Estados Unidos, ya no quedan más lugares. O sea que si esta no alcanza, ya no hay más. Ahora, igualmente el gobierno tiene una agenda por delante, que es profundizar lo que ya hizo. Y la oposición, entiendo yo, tiene tal vez una doble tarea, que es tratar de frenar todo esto, pero sobre todo tratar de generar una esperanza. Y el otro día, en una charla que participé, y lo voy a citar porque me lo hizo pensar él, el escritor Juan José Becerra, que de paso se los recomiendo que lean sus novelas, y aquellos que son hinchas de Boca saben que es un fanático hincha de Boca el hombre. Y charlábamos sobre algo que preocupa a toda la dirigencia política, que es la baja participación electoral. Y él, como es escritor y piensa como escritor, en cambio nosotros somos periodistas y pensamos como periodistas, dice, es que no fue una elección, fue una moción de censura. Y me dejó pensando ese concepto, porque efectivamente el domingo anterior, más que una elección de algo, fue una moción de censura de lo otro. El peronismo, su convocatoria electoral era una moción de censura, que era frenar a Milei. Esa fue la convocatoria que tuvo el peronismo el domingo pasado. Que tal vez sea una de las multicausas que expliquen la diferencia entre la elección en la provincia de Buenos Aires y la nacional. La elección en la provincia de Buenos Aires llevaba como eje derecho al futuro. Y la elección nacional llevaba como eje una moción de censura a Milei. Que efectivamente hay que frenarlo, Yo no es que no esté de acuerdo, digo pensando. Una moción de censura. Y del otro lado también era una moción de censura, era que no vuelva al peronismo. Ahora, se preguntan por la baja participación electoral, todos, los antiperonistas y los peronistas, tal vez habría que preguntarse si una guerra de mociones de censura es atractiva frente a una disputa de proyectos políticos que generen esperanza. En esa guerra de mociones de censura, con algo de épica, ganó el antiperonismo. Que efectivamente sacó más votos que el peronismo. Efectivamente una reacción antiperonista y también hay en Milei cierta esperanza, cierta épica y cierta campaña que se puso al hombro. En cambio el peronismo eligió una moción de censura al gobierno actual y no le fue bien. Entonces por eso mi pregunta es frenar a Milei o generar esperanza. En ese contexto tenemos que hablar porque lo dije el día de la elección, lo contamos cuando nadie lo decía y efectivamente era así. Y esto sucede, y como el peronismo es la principal fuerza opositora al gobierno nacional, la interna que haya dentro del peronismo va a tener impacto y periodísticamente tiene que ser contada. Esa interna existe, había tenido cierto freno en el último tramo de la campaña. Existe desde antes de que se decidiera el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires y cualquier otra cuestión. Y hay una disputa que es incluso normal y válida dentro del peronismo,
que ya, para ponerle nombre y apellido, se disputa de un lado desde Axel Kicillof y de otro lado desde Cristina y Máximo Kirchner. Esa disputa existe y yo creo que hasta es normal y sana que exista porque hay distintas miradas en una coincidencia ideológica, que es una coincidencia dentro del peronismo, por un país con mercado interno, con industria, con comercio, con los trabajadores como el centro de la economía. Eso es compartido. Después hay una discusión de quién conduce eso, quién lo lidera y quién tiene posibilidad electoral para llevarlo adelante. Y eso tuvo un nuevo capítulo fuerte después de la derrota electoral a nivel nacional la semana pasada, que incluyó desde voceros de ambos sectores, que salieron a decir automáticamente tenía razón Cristina, qué sé yo, hasta directamente los protagonistas. Una protagonista fue Cristina, que publicó una carta que seguramente todos ustedes leyeron, y si no se las recuerdo, una carta donde básicamente plantea que se perdió la elección nacional por responsabilidad del gobernador Axel Kicillof, al cual no menciona. Una respuesta del gobernador Kicillof, no a Cristina, pero también publicó una carta, en este caso una carta dirigida a Milei, y obviamente los actores de ambos espacios hablando del tema. Uno de los que habló fue Carlos Bianco, que es una de las personas más cercanas al gobernador Kicillof. Hubo una reunión de Kicillof con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que reivindicaron la decisión de desdoblar, entre otras tantas cosas, porque si se daba el resultado que hubo el domingo pasado, también en la provincia de Buenos Aires, el peronismo hubiera perdido, analizan, muchas intendencias, muchos consejos deliberantes, la legislatura bonaerense, y hubiera complicado también la gestión en la provincia de Buenos Aires. Al desdoblarla, insisten los que acompañaron el desdoblamiento, se logró sostener la provincia de Buenos Aires como un lugar de bastión del peronismo frente a lo que hubiera sido una avanzada muy fuerte de parte del gobierno nacional. Eso es lo que insisten en sostener. Y hubo reunión con los intendentes y el gobernador, y el que habló fue Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, y dijo esto. Refuerzo porque me parece importante destacarlo. El gobernador le pidió a todos los intendentes y nos pidió a todos los presentes, a los ministros, que no nos enredemos en ninguna discusión interna. Acá tenemos nosotros solo un adversario, que es el presidente de la Nación y sus políticas, y bueno, y ahora se asumó ese adversario, un adversario más potente, que es Trump, y su influencia sobre todo el hemisferio, pero particularmente en América del Sur y en Argentina. Así que nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de esas discusiones, nosotros nos vamos a enfocar en lo que nos tenemos que enfocar ahora y en lo que viene, es en analizar también los proyectos de reforma que se van a estar presentando y tener una posición muy clara de la provincia de Buenos Aires respecto de la reforma fiscal, de la reforma tributaria y de la reforma laboral, cuando se conozcan los detalles. Algunos ya los hemos conocido, los imaginábamos, así que podemos adelantar que vamos a estar claramente en contra de muchos de esos artículos y de esas reformas que se están planteando. O sea que desde el kicillofismo la posición es clara, no enredarse, dijo, en la interna y hablarle a Milei. De hecho, en ese sentido fue la carta de Kicillof, que no fue una carta de respuesta a la carta de Cristina, sino que fue una carta al presidente. Antes de seguir, ahora lo vamos a escuchar a Máximo Kirchner, que el fin de semana tuvo dos apariciones, una en la inauguración de un Ateneo, el Ateneo Néstor Kirchner, en la zona sur, y otro, una entrevista que tuvo ayer con Iván Jagroski en Cenital. Pero la verdad que el peronismo ha tenido muchas internas a lo largo de su historia, y así como ha sobrevivido a los golpes, a las persecuciones, al exilio, a las proscripciones, también ha sobrevivido a sus internas. Entonces, que la tenga no es ninguna novedad, verá cómo la resuelve. El problema es que mientras el peronismo no resuelve sus internas, gobierna la ultraderecha violenta y agresiva y cruel, que es la que tenemos hoy en el gobierno. Entonces, no hablar de esa interna no va a hacer que desaparezca, hacerse preguntas sobre esa interna tampoco, y decir en qué cosas uno coincide no lo hace ni querer jubilar a uno, ni levantar a otro, ni nada de eso. Sé que hubo obviamente muchos comentarios y muchas repercusiones de las cosas que dijimos la semana pasada cuando conocimos la carta de Cristina. Da cierto pudor a veces uno mostrar su propio currículum a lo largo de todos estos años como periodista, pero la verdad que desde el Destape hemos publicado muchísimas cosas que tienen que ver con la situación judicial de Cristina, política de Cristina. Hemos publicado además muchas cosas que han marcado agenda respecto de los gobiernos de Macri, de Milei. Hemos sido
amenazados, agredidos y enjuiciados por nuestro trabajo periodístico, que ha tenido siempre una característica honesta en términos intelectuales y profesional en términos periodísticos. Por ende, vamos a seguir en ese camino, eso no va a cambiar. Después, bueno, quedará para cada uno lo que quiera interpretar y pensar que uno dice una cosa porque recibe un dinero y dice otra cosa porque recibe otro dinero. Creo que eso habla más del que lo dice que de nosotros, que siempre hemos hecho este trabajo de la misma forma. Dicho esto, habló Máximo Kirchner en un acto en la inauguración del Ateneo Néstor Kirchner y obviamente hizo referencia a lo que sucedió en la interna y en la diferencia entre Provincia de Buenos Aires y Nación de esta forma. De la misma manera, en una situación estratégica falsa, el éxito del pueblito no salva nada. ¿Qué va a hacer con que venza en el pueblito si perdemos de la República? Es una cosa bien clarita, dice Perón. En una situación política estratégica, el éxito táctico no conduce a nada. Bueno, eso es una cita a Perón en el texto Conducción Política que les recomiendo. Está buenísimo todo lo que, o buena parte de lo que escribió Perón. Y dice eso, ¿no? Que el éxito en el pueblito no garantiza el éxito en el país. Obviamente está hablando del desdoblamiento. El pueblito es la provincia de Buenos Aires que tuvo efectivamente un éxito por 14 puntos. Había un planteo de parte del sector de Máximo Kirchner que la provincia se perdía. Entonces, la cuestión de no desdoblar, entre otras cosas, era no perder dos veces. Bueno, no perdió dos veces el peronismo, ganó una por lejos y la otra perdió por poquito. Y cita este texto, lo cual evidentemente es extraño decirle pueblito al lugar donde vive el 40% del país. Después estuvo en el programa de Iván Jagroski en Cenital y obviamente Iván le preguntó sobre este tema. Esto dijo Máximo Kirchner. ¿En qué situación está la discusión con el gobernador después de la carta de Cristina, que dijo que fue un error el desdoblamiento? ¿Y cuáles son las opciones que están sobre la mesa respecto a esa discusión interna entre ambos espacios? Mira, lo dijo ahora, lo dijo en el último reportaje que pudo hacer con Gustavo Silvestre, antes de, ¿no? Cuando dice que va a ser candidata. Lo dijo creo por abril y lo dijo en diciembre en lo que fue un consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. O sea, no es que lo dice con el resultado opuesto. Lo de que era un error de doblar. Exacto. A lo que uno llama la atención es que se haya enojado tanto por decir lo mismo. No es que cambió. Es más, hablando con él, decía, mira, prefiero estar equivocada y ganar que... Sí, que acertar y perder. Exactamente. Bueno, el tema ahí es que fue un acierto a medias. ¿Por qué? Se hizo el desdoblamiento y lo que hubo fue efectivamente un triunfo en la provincia de Buenos Aires, que repito, a ver, todo el mundo cuando cambia la situación política busca un discurso que explique que tenía razón frente a lo que sucedió. Lo hacen todos. Ahora, también todo el mundo tiene memoria. El planteo de Cristina es que se iba a perder la provincia de Buenos Aires. Y que eso iba a implicar 2 derrotas para el peronismo. Bueno, no sucedió eso. Ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires y perdió después la nacional. Y ahí hay una cuestión que pasaron cosas entre una y otra. Desde la intervención de Donald Trump, hasta que no se discutía Kicillof, sino que se discutía Milei, hasta, si quieren, los candidatos que eran distintos, hasta que el peronismo tampoco hizo una campaña como la que efectivamente hizo Milei. Entonces hubo muchas causas en 50 días, que en la Argentina es un siglo, que cambiaron el resultado electoral. Pero lo que está en discusión, y alguien me dirá, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a la interna si lo que hay que hablar es de la reforma laboral, de la reforma tributaria? Bueno, arranqué por ahí, pero va a ser muy difícil ponerle un freno a eso si no resuelve el peronismo su interna. Por ende, hay que hablar de eso y hay que mencionarlo. Y tiene que resolver el peronismo su liderazgo. Ayer, Iván Jagroski le hizo una pregunta muy interesante. Yo vi la entrevista con Máximo Kirchner, donde le planteaba algo que es muy cierto, que es
¿cómo le disputás liderazgo a una persona que no puede disputar por sí misma? O sea, Cristina está presa, no puede participar orgánicamente, digo, de candidaturas, etcétera. Esa prisión es una proscripción, es una prisión injusta, y ya lo hemos dicho, la verdad que infinidad de veces conocemos ese expediente y los otros tantos expedientes que le han inventado a Cristina, y fue efectivamente para sacarla del juego. Le preguntaba a Ivana Máximo Kirchner, bueno, ¿cómo le disputás liderazgo a una persona que está presa? Porque a cualquiera va a decir, te estás aprovechando de que está presa, ¿por qué no le habías disputado antes? Bueno, está presa hace 150 días. Esta discusión lleva 2, 3 años mínimo. Pero la pregunta era muy pertinente porque hoy la situación es que Cristina está presa. Mal presa y tiene que estar libre, pero está presa. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo encarás eso? A mí me pareció una pregunta muy, muy pertinente. Esta fue larga la respuesta de Máximo, pero bueno, esta es una parte de la respuesta que dio Máximo Kirchner. Creo que los condicionamientos que atraviesa el peronismo son enormes, ¿no? Porque aparte eso desata hacia adentro de ese universo y de esa fuerza política situaciones por ahí donde hay dirigentes que te lo dicen en privado, que tienen más miedo, y también desata en otros dirigentes el oportunismo. O sea, yo no le puedo ganar nunca a Cristina, pero si me la sacan del medio, bueno, crecen mis posibilidades. Bueno, pero ponele, la sacan a Cristina del medio. Sí, claro. El resto del peronismo, porque Sí. hay una situación que es súper incómoda para un dirigente político, Sí. que es, che, Cristina está condenada y está impedida a competir, no solamente... Claro, sí, inhabilitada para ocupar cargos públicos. Exactamente. Yo soy un dirigente político Sí. que tiene aspiraciones, Sí. ¿no? Y no estoy hablando concretamente porque está el elefante en la sala de Kicillof. Bien. Podría ser Kicillof, podría ser Cualquiera, Massa, sí. podría ser Axel, mañana Sergio, cualquiera. Yarlora, podría ser quien demonios sea. Zamora, Sí. etcétera. ¿Qué hago? Es una decisión de vida esa. Es muy buena la pregunta, el planteo, y es interesante lo que responde Máximo Kirchner, porque la situación efectivamente es esta, viste que le dice, hablemos del elefante en la sala, y bueno, es este. Es este, está en discusión el liderazgo del peronismo. ¿Le vas a discutir el liderazgo mientras está presa? ¿No? Está ahí la discusión y en cualquier lugar que ustedes discutan o que se plantee esto, se discute eso. Y la respuesta de Máximo Kirchner es, bueno, es una decisión de vida. Básicamente está diciendo, si querés ser un traidor, decisión tuya. Ahí hay un núcleo de problema que no sé cómo se va a resolver, pero es, según la mirada de Máximo Kirchner, la prisión de Cristina bloquea la discusión sobre el liderazgo del peronismo. Porque vos no le podés discutir a alguien que está preso. Esa es una posición que él tiene. No sé cómo va a resolver Kicillof esta situación, porque ahora quedan 2 años para la próxima presidencial, donde Cristina va a seguir presa, mal presa, tampoco se va a poder presentar a elecciones, tampoco sé si quisiera ser presidenta de vuelta, pero no se va a poder presentar. Y vamos a volver a la discusión anterior de si el que sea el candidato del peronismo va a ser alguien puesto por Cristina desde un liderazgo que no se puede discutir porque está detenida. Ese liderazgo ya no es tal, antes de que estuviera detenida ya no lo era, por eso le costó tanto la discusión para la presidencia del PJ a nivel nacional. Y alguien me dirá, bueno, vos estás diciendo esto sentado en un estudio de radio, ella está presa, lo sé, y la que pone el cuerpo de esa prisión es ella. Y es durísima, el cuerpo de la prisión, de la persecución, del hostigamiento, de la prieta a su hija, todo. Todo. Lo que le han hecho pasar a esa mujer, le pusieron una pistola en la cabeza, se murió su compañero de vida. Es un cuerpo que ha resistido todo esto, la verdad. Ahora, lo cierto es también que eso está en discusión. Y que esa discusión no se va a frenar, no porque lo diga yo, nadie va a frenar esa discusión por 2 años mientras esté detenida y después no sé cuánto tiempo seguirá detenida. Entonces, eso es una situación que va a existir. Y que para el gobierno de Milei, mientras esa discusión dure más tiempo sin resolución, festejan. La verdad es esa. Milei festeja mientras el peronismo no resuelve esto.
No sé cómo se va a resolver. Lo que sé es que nosotros periodísticamente lo vamos a cubrir y estas son las variables, por lo menos las que yo veo, otros verán otras. Kicillof eligió en el tema del ida y vuelta no contestar él, contestó con una carta directamente al presidente. ¿Sí? Después de que el presidente lo excluyó de la reunión de gobernadores. En la carta, que es muy interesante, tiene 4 páginas, le dice básicamente usted no puede dejar afuera de la Argentina al 40% del país que representamos. Todos los gobernadores que usted dejó afuera de una reunión. Y yo repito, también es muy tremendo como el resto de los gobernadores avalaron que se deje afuera a casi medio país de una reunión. Es un camino institucional muy preocupante. Lean, ya les cité la nota de Zayat, lean la de Nico Lantos de ayer, que plantea varias cosas en este sentido, y cómo estamos yendo al camino, sí, de la proscripción de determinada identidad política, avalada no solo por Milei. Si vos vas a una reunión y avalás que a esa reunión no se invite a las que tienen que estar invitados, estás avalando que se los corra de la discusión democrática. Tendrían que repensarlo los gobernadores que fueron a esa reunión. Pero bueno, tienen un discurso para esto, que es el que da Diego Santilli, que estuvo en la mesa de Mirta otra vez, el diputado nacional electo, que ahora no va a ser diputado porque va a ser ministro del Interior, y decía esto. Está bien que no hayan invitado a Kicillof, no digo por la cuestión política, pero es el 40% de la Argentina. Si vos querés negociar algo, ¿no deberías invitarlo igual? Es muy buena tu pregunta, Luciana, y yo quiero la oportunidad para decirle, a mí me aturde el doble discurso de Kicillof. Kicillof no votó boleta única, Kicillof no fue al Pacto de Mayo, Kicillof no reincidencia y reiterancia a una ley que la discutimos durante 20 años, no adhirió. No adhirió la ley antimafia. Podríamos juzgar a estos asesinos del triple crimen con la ley antimafia, que les cabe a todos la misma pena, que es lo que basta con este que tiene una pena menor. Sí. Digo, ¿dónde está? ¿Por qué tiene ese doble discurso? Él dice que quiere una reunión, pero después fue todo en contra. Ley bases en contra, boleta única en contra, todo se planta en contra. Es como si fuera ideológico, porque lo plantea el otro, yo voy enfrente. Y entonces no puedes tener un doble discurso. Habría que ver cuántas cosas Santilli acompañó cuando era oposición. Pero lo concreto es que sí. Ahora, lo que está revelando Santilli es que al que no se somete, lo expulsan. Esa es la definición que da. Ah, no fue al Pacto de Mayo, entonces no lo invitamos más. Pero sigue siendo gobernador. Ah, no me votó la ley bases. No era diputado además y no tiene muchos diputados nacionales Kicillof, pero bueno, lo identifican ahí porque efectivamente se opone a la ley base. Ah, no me votó la... Bueno, entonces afuera. Esa es la mirada que tiene el ministro del Interior. Ahora ese señor va a tener que hablar con Kicillof. Porque va a ser ministro del Interior o no va a hablar con él, con Kicillof, con Melella, con Infran, con Quinté. ¿No va a hablar como ministro del Interior con ellos? Es realmente curioso. ¿Qué se viene ahora en esto de frenar a Milei o generar esperanza? Bueno, hay por lo menos 3 cosas en el horizonte que tiene el gobierno que vale la pena mencionar. Una es la reforma laboral, otro es, de nuevo, la cuestión de la dolarización y otra es la entrega de recursos naturales. La reforma laboral, todavía no está el texto definitivo, pero ya hay declaraciones, ya hay apuntes, ya hay borradores circulando. Y básicamente es reducción de derechos. Es lo mismo que quiso hacer el gobierno en el decreto 70-2023, en el capítulo de la ley bases, ampliar la jornada laboral. Te van a decir que no es así, que en realidad que es el banco de horas, que depende. Ampliar la jornada laboral, eliminar multas y cuestiones vinculadas a las indemnizaciones, beneficios para aquellas empresas que tuvieran los trabajadores sin registrar, eliminación de la ultraactividad, como contaba el otro día Beldic. La ultraactividad, presten la atención a esa palabrita que parece medio extraña, pero la ultraactividad son los derechos que fuiste acumulando. Las cosas que fuiste acumulando y se empieza a discutir desde el último lugar donde dejaste. No, volver a discutir todo de cero. Bueno, toda esa reforma laboral, que la escriben los estudios de abogados patronalistas, que son como el de Funes de Rioja, los que se dedican a las cuestiones laborales del lado de las empresas, es lo que va a querer discutir el gobierno en el Congreso. Va a querer discutir también una reforma tributaria,
que como ya lo dijo es devolverle al sector privado miles de millones de dólares, eso es menos impuestos para los ricos. Traducción. Y todo eso va a tener un costo fiscal que la única forma de cubrirlo va a ser con una reforma previsional. Revive también, quería mencionárselo, se los dijo Candevoto hace un rato y entiendo que en el pase lo vamos a retomar, la cuestión de la dolarización. Ayer el Financial Times, que es un medio muy importante de las finanzas globales, puntualmente de los Estados Unidos, dijo que Estados Unidos busca que otros países se dolaricen y candidateó a la Argentina. El Financial Times explicó el plan estadounidense para que otros países adopten el dólar como moneda de curso legal. Y eso obviamente tiene que ver mucho con nuestra soberanía, así como la letra chica del apoyo de Donald Trump a Milei, que todavía no conocemos. O por lo menos no la conocemos explícitamente. Conocemos las cosas que fueron diciendo, por ejemplo, que les interesa el uranio, que les interesan los recursos naturales, que Donald Trump, recuerden, habilitó a las empresas estadounidenses a pagar coimas en el extranjero y no ser sancionadas. Todo eso ya lo sabemos. Y que viene su embajador, que el otro día ya asumió formalmente, Peter Lamelas, que dijo explícitamente que va a ir a reunirse con gobernadores para que no ingresen los capitales chinos a las provincias, sino que se lo queden los capitales estadounidenses. Bueno, en el artículo de Financial Times también hacen mención a esto, y dicen, la Casa Blanca, no, perdón, este es un artículo de Nico Lantos, ¿sí? de Nico Lantos que publicó hace un tiempo y que hacía mención a esto. La Casa Blanca espera que el gobierno argentino rompa lazos con China, salga de Mercosur y le dé a empresas norteamericanas acceso presidencial a los recursos estratégicos, además de reformas estructurales, privatizaciones e influencia en el nombramiento de posiciones clave del gabinete, a cambio de un apoyo que va más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y podría incluir ayuda para completar el proceso de dolarización. Hace más de 2 meses Nico publicó esto, Nico Lantos. Bueno, todo pasó. Le piden que rompa con China, que salga de Mercosur y que le dé a empresas norteamericanas el acceso presidencial a nuestros recursos estratégicos y lugares en el gabinete. ¿Y quién entró al gabinete? Diego Santilli. ¿Y qué dijo Diego Santilli? Que le encanta la generosidad del presidente de Estados Unidos. Mirá. ¿El apoyo de Estados Unidos nos favorece? Además de mandar platita. Primero que lo favorece. Dólares. Segundo, porque ¿en qué lo favorece? Porque los recursos que le manda para pagar la deuda. Pero es que a vos no te extraña toda la posición del presidente de Estados Unidos. Tanta generosidad única. Sí, a mí me gusta. ¿No te sorprende? A mí me gusta, ¿sabes por qué? ¿Pero a qué le atribuís? ¿A qué? Nosotros durante 20 años vivimos discutiendo en la Argentina si estamos con las democracias occidentales o con las autocracias orientales. Sí. Y el presidente Milei dijo claro mi alineamiento de Estados Unidos, Israel, Occidente. Pero no tiene letra chica, digamos, porque también es lo que dice Mirta, digamos, semejante alineamiento que nadie, digamos, Sí. ahora con cualquier embajador. ¿A qué viene? Sí, No solo a qué viene, ¿y cuánto cuesta? Digamos, en un momento tenés que pagar la cuenta. ¿Qué ventaja sacan? Claro. La cuenta, yo digo, este es el único gobierno que bajó 50.000 millones de dólares la deuda externa. Bueno. Le encanta la generosidad de Estados Unidos, que, como recién decía Nico Lantos, que bien me corrige, no lo publicó hace 2 meses, lo publicó en abril. Hace 7 meses. Así que tenía buena datita el doctor Lantos. Piden lugares en el gabinete, Santilli entra al gabinete, no sé si por pedido de Estados Unidos, pero entra y le parece genial la generosidad de Estados Unidos al tipo que es el interlocutor con las provincias, donde Estados Unidos quiere que sus empresas se vayan a quedar con los recursos naturales. Mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Y las provincias, algunas, también están muy contentas. Como Gustavo Sáenz, ¿sí? El gobernador de Salta, que dice que le encanta que venga a Estados Unidos a ayudar. Mirá. Recién habló de Donald Trump y de la intervención del gobierno de Estados Unidos. ¿Le preocupa o le genera algún tipo de interpretación positiva este apoyo tan fuerte de los Estados Unidos? No, a mí no me preocupa que nos acompañen y nos ayuden. A mí me preocupa otras cosas. Si esto sirve para que la gente esté mejor y para que el país crezca, yo creo que ha terminado el tema ese de pensar patria o colonia sí, Braden o Perón. Bueno, explíqueselo a sus socios. Sí,
No, mis socios son los salteños. Yo siempre digo que mis verdaderos socios son los salteños, a quienes represento. Siempre he tenido buena relación con los presidentes, respetando la voluntad popular. Lo tuve con Macri, lo tuve con Fernández, la tengo ahora con Milei. Y eso no es que me haga diferente, creo que me hace un político sensato, con criterio y con sentido común. Sentido común tiene, de hecho, hace 15 días, cuando el gobierno no le había ido bien en la elección nacional, Sáenz decía que el gobierno era una paloma de iglesia, ¿se acuerdan? Nos dejó esa sabiduría popular que yo no conocía, que es que iba cagando a los fieles. Eso dijo Sáenz cuando el gobierno no le había ido bien en las elecciones. Cuando le va bien, ahora dice, me encanta, me encanta. ¿Y qué es lo que no le preocupa? Porque, si ven toda la película, Estados Unidos quiere que sus empresas hagan negocios en la Argentina, les habilita pagar coimas en la Argentina sin ser sancionadas, quiere que se queden con minerales. ¿Y qué hay en Salta? Litio. Litio. Justo, mira qué casualidad. Ahora al hombre justo no le molesta. Y acá se va a poner en juego este falso federalismo que venimos arrastrando desde el año 94, cuando se estableció en la Constitución que las provincias son las dueñas de sus recursos naturales, de lo que hay abajo de su suelo. Porque, ¿qué capacidad tiene un gobernador para negociar con una megacorporación estadounidense que venga con el apoyo y la designación del presidente de los Estados Unidos para negociar algo favorable para su provincia? Y no estoy hablando de coimas, que Trump les habilitó a pagar coimas aparte para quedarse con los negocios. ¿Qué capacidad tiene de negociación? ¿En qué términos va a negociar? ¿Va a negociar en términos del país o va a negociar en términos de su provincia? ¿Por qué? Como bien citaba Máximo Kirchner al inicio, como decía Perón, si le va bien a una provincia, no significa que le vaya bien al país. ¿Por qué decimos falso federalismo? Porque lo que tiene que haber siempre es una agencia de inversiones que obviamente dialogue con las provincias, porque la Constitución ya está escrito, eso no se puede cambiar. Bueno, en algún momento habrá una reforma constitucional y que se cambie. Pero ¿cómo va a negociar cada gobernador por su quintita con estas megacorporaciones que operan en todo el mundo? ¿Con qué poder de negociación? Ninguno. Y encima, sometidos a una ley que es tan mala, la ley de minería que nos dejó Menem, es tan mala que Milei no la cambió. Si ustedes revisan el decreto 70-2023 y la ley bases, modifican casi todo el sistema vinculado a los recursos naturales. La ley de hidrocarburos, todo. Y no tocan la ley de minería. ¿Por qué no la tocan? Porque ya está redactada como la redactó Menem en su momento, que es un regalo absoluto para las empresas que se queden con los recursos naturales de la Argentina. Amortizaciones aceleradas, estabilidad por 30 años, impositiva, tope del 3% de las regalías que ellas declaren. Ese es maravilloso, o sea, de lo que declare la empresa que sacó, la provincia le puede cobrar un tope del 3%. Y te dicen, no, bueno, porque si vos no le das beneficios impositivos, las empresas no vienen. Bueno, que vayan a sacar litio en Montevideo. Pero no hay. La diferencia cuando tenés recursos naturales es que lo tienen que venir a sacar acá. Las reglas las ponés vos. No competís con nadie. Y les van a regalar todo. Bueno, a diferencia de esto, el vocero presidencial, legislador electo y ahora jefe de gabinete designado Manuel Adorni, dijo que ahora vamos a ser muy federales. Mirá, el 10, tape 10. No va a haber nada más federal que esta etapa del gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes, donde y donde va a haber un Congreso equilibrado, donde también tiene que ser una herramienta de debate sano y dejando un poco los personalismos y las cuestiones partidarias por el solo mero hecho de pensar en una próxima elección que habitualmente ocurre en estos ámbitos. Hay que pensar en lo que necesitan los argentinos, hay que pensar en cómo darle las herramientas a cada uno de los argentinos de bien que quieran salir adelante, que pretenden laburar, que pretenden que cada vez les vaya mejor, que pretenden que no los maten en cualquier esquina y que pretenden que los impuestos o la mochila del Estado no sea un problema para salir adelante.
Ahí estaba Adorni diciendo que no va a haber nada más federal que esta etapa de gobierno. Veremos cómo tratan a los gobernadores, cómo los trata Diego Santilli como ministro del Interior, cómo los trata él como jefe de gabinete, sobre todo porque no cayó muy bien la designación de Adorni como jefe de gabinete, puntualmente a Mauricio Macri. Recuerden que Macri había tenido un apoyo explícito a la candidatura de Milei en el balotaje, que después formó parte del apoyo a su gobierno, que después hubo un distanciamiento, que después hubo un acercamiento, que había una nueva juntada a morfar el viernes. Y mientras estaba Macri ahí morfando, le pusieron un nuevo jefe de gabinete. Y Macri había ido, entre otras cosas, a pedir lugares. Y entonces tuiteó esto. Ayer fue invitado a comer por el presidente Milei Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para la segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo. Así arranca Macri su tuit. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otros sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, el actual presidente de YPF. El jefe de gabinete de ministros es una figura esencial, coordina los equipos políticos y gestiona en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión, a mi juicio, desacertada, dice de la designación de Adorni, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro. Lamento esta situación porque tras el esfuerzo realizado de la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, perdón, me río pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país. Esto fue Macri el sábado a la mañana, criticando la designación de Adorni por inexperto. Leí muchas cuestiones de eso. La verdad que el peronismo puso a Santiago Cafiero de jefe de gabinete, así que la vara tampoco quedó muy alta. Pero bueno, va a ser Adorni el jefe de gabinete, que es el ministro coordinador y el tipo que, entre otras cosas, va a manejar el presupuesto del país, que no hay y que el gobierno espera que le voten para el año que viene, o no sé si espera, porque capaz que quiere un tercer año consecutivo sin presupuesto. Lo cierto es que esta relación con Macri va a tensionar obviamente también la interna del gobierno. Patricia Bullrich, todavía ministra de Seguridad, senadora electa por La Libertad Avanza, estuvo en La Nación Más y habló y le contestó a Macri sobre este tuit. A mí me parece que el tuit de ayer es un tuit que dice quién tiene que ser jefe de gabinete. Marín, que además está haciendo un trabajo extraordinario en YPF. Él hoy dijo una frase que me encantó, Marín. Dijo, yo me preparé 35 años para presidir YPF. Estoy como en Wimbledon y me quieren sacar ahora. No. Tengo entendido, no sé, que también lo había mencionado Marcos Galperín en el encuentro con el presidente Milei. No lo sé. A mí me parece que... Macri, a ver, ¿qué haría yo para no entrar en críticas a Macri, que no es mi interés? Reuniones privadas, diálogo privado, es diálogo privado. Yo no lo haría público. Dijo el presidente Macri, el expresidente Macri, el PRO está más vivo que nunca y tendrá su propio candidato en 2027. Bueno, ¿eso es un mensaje? Bueno, tiene el derecho Macri de tener un candidato a presidente. Yo creo que en este momento, si todo marcha como lo tenemos pensado, lo vamos a empujar durante estos 2 años, el presidente Milei va a ser el que va a quedar en la pole position, en la mejor posición, y todos nosotros lo vamos a apoyar. Bueno, esta es otra de las cuestiones que veremos cómo se resuelve en el próximo tiempo. Después estuvo el ingreso de Santilli, que eso sí fue aplaudido por el PRO y por Mauricio Macri al gabinete. Y ahí hay otra cuestión que va a haber mucha chicana esta semana, que son las candidaturas testimoniales. Vieron, recién leí un tuit de Navarro que era muy gracioso. Hay testimoniales buenas y testimoniales malas, como el colesterol. Vieron que hay un bueno y uno malo. Porque parece que las testimoniales de La Libertad Avanza estaba todo bien y va Adorni, que fue de candidato a legislador, que se cansó de repetir que iba a asumir como legislador y ahora va a ser jefe de gabinete. Y Santilli, que hizo todo un
escándalo para encabezar una boleta y ahora va a ser ministro del Interior. Bueno, ayer Majul le preguntó sobre esta situación a Adorni y Adorni le encontró, como siempre, una explicación. Mirá. El presidente dijo, hay un textual del presidente por ahí que dijo, recordámelo, Matías, dijo, los candidatos testimoniales son un fraude, una vergüenza. Es que son un fraude. Pero terminaste siendo un candidato testimonial. No, candidato testimonial es cuando vos... Perdón, las candidaturas testimoniales son un fraude, una farsa y una estafa al electorado. Y tiene razón. Y de hecho nosotros todos los que pertenecemos a La Libertad Avanza o todos los que pertenecemos a este equipo de trabajo pensamos exactamente lo mismo. Las testimoniales son un fraude al electorado, es un fraude al tipo que va el domingo de elecciones a votarte. Pero la testimonial es aquello que vos te presentás como candidato ya sabiendo que no vas a asumir y ya teniendo un destino a dónde ir. No fue el caso de Diego Santilli y no fue mi caso. De hecho, yo estaba trabajando ya para la legislatura en proyectos de ley. Y como dijo Diego también, le tomo la frase, ante el llamado del presidente para colaborar en determinado lugar, uno se debe al presidente. Yo te digo, en el caso de Adorni, me parece que tiene un punto. Fue en mayo la elección. La Argentina, en todos estos meses, nada, las cosas cambian y puede ser. Santilli, hasta hace una semana, estaban dispuestos a poner 15.000 millones de pesos para poner la fotito de Santilli en la boleta. Fueron a una disputa judicial para que Santilli, que iba a ser igual diputado, porque iba tercero, para que Santilli fuera primero. Entonces subieran todos los varones 2 lugares en la lista. Hicieron toda una agenda diciendo, queremos que la cara sea Santilli, que el diputado sea Santilli, qué sé yo. Y, como se dice ahora, 3 doritos después, no sé por qué los doritos, pero bueno, 3 doritos después, Santilli, ministro del Interior. Bueno, cosas que pasan en la política argentina. Veremos qué tipo de ministro del Interior será Diego Santilli, qué relación va a tener con los gobernadores y cómo encara esta nueva etapa. Entre otras cosas, esa relación con los gobernadores después implica votos en un Congreso que a partir del diciembre va a tener un crecimiento importante de La Libertad Avanza. Y ahí, vuelvo al título del editorial, será la incógnita del peronismo. ¿Qué hace frente a eso? Si su agenda pasa solo como una moción de censura, frenar a Milei, o si vuelve a generar alguna esperanza. Para eso deberá resolver, a mi entender, su liderazgo, si no va a atravesar 2 años donde el gobierno va a comprar pochoclos mientras sigue sacando leyes del Congreso. Bueno, 9:22. ¿Qué pasa con el presupuesto, Beldic? Eso se va a discutir.